Bienvenidos amigos de Reporte Knicks a este análisis post partido de una victoria dramática, una vez más por parte del equipo de la Gran Manzana. Ustedes pensaban que con el término de la serie ante los 76ers las cosas ya iban a ser más relajadas, que iba a ser mucho más tranquilo. Pues no, por supuesto que no iba a ser así, se los anticipé en la previa. Este equipo de los Pacers es demasiado bueno y aunque no es tan físico como los 76ers, es un equipo muy dinámico y que le puede hacer mucho daño a los Knicks. Hoy fue un partido con final dramático otra vez, los Knicks perdían por 9 puntos en el último periodo, lograron empatar hacia mitad del cuarto, pero no pudieron todavía tomar la ventaja. Hubo minutos de mucho drama y al final, una vez más, fue verdaderamente cardíaco con un extraordinario triple de Donte DiVincenzo y finalmente los Knicks se pudieron quedar con una victoria que, vamos a ser honestos, por primera vez o por un momento mejor dicho, parecía que se estaba complicando de más. Hubo muchas cosas que pudimos analizar con respecto a este partido y una de ellas tiene que ver con un tema que los Knicks no pudieron controlar desde el principio, que fue 1, la aportación de la banca y 2, una de las claves que yo les mencionaba a lo largo del previo, los rebotes y también en muchas ocasiones los rebotes ofensivos, la concentración, el ritmo de juego, fueron factores a lo largo del partido que no los pudieron, como les mencionaba, controlar. Afortunadamente, al final, a pesar de varios errores que también se cometieron en los últimos minutos, los Pacers también cometieron algunos, se jugó buena defensa, pero lo más importante fue que Jalen Brunson tuvo una noche extraordinaria y una vez más Donte DiVincenzo, con la sangre fría que lo caracteriza, hizo una de las canastas más importantes para darle ventaja en los últimos segundos a los Knicks y que de esa manera se pudieran ir al frente y ya lo demás poco a poco se fue consumando gracias, insisto, a la buena defensiva, algunas marcaciones arbitrales también por ahí que pudieran llegar a ser dudosas, pero al final los Knicks necesitaban sacar esta victoria, no podían permitir que el primer partido de la serie, después de ganar una serie tan dura, tan complicada a los 76ers, no se podían permitir perder este primer juego ante los Pacers. Aparte, unos Pacers que, si bien podemos decir que es un equipo completo porque todos sus jugadores principales estaban disponibles y tuvieron minutos, la realidad es que Tyrese Haliburton tiene problemas en la espalda baja y eso lo limitó a lo largo del partido. También quizá un poco de eso fue lo que provocó que la producción de la banca fuera demasiado grande en realidad en este partido y que por eso se complicara tanto para los Knicks. Una de las cosas que podríamos mencionar justamente con respecto a eso es el tema de que me parece que hubo un cierto exceso de confianza al ver que no estaban los jugadores titulares, específicamente Tyrese Haliburton, y que por momentos Pascal Siakam no estaba tampoco teniendo un buen partido, no tan productivo como se estaba esperando. Quizá hubo exceso de confianza en que los de la banca no podían encestar tanto, se les permitió mucho más de lo necesario y eso también abrió la puerta para que ellos sí entraran en confianza y pudieran conseguir los puntos que necesitaban. Al final, una victoria importante para los Knicks y vamos a desglosar, como en todas las ocasiones, lo que sucedió a lo largo del partido porque, como les mencionaba, hubo momentos importantes en los cuales los Knicks tendrán que enfocarse de cara a lo que resta de esta serie, no solo para el juego 2, sino para el resto de la serie, porque va a ser muy importante que puedan hacer los ajustes necesarios para evitar que otro tipo de situaciones como las que hoy se tuvieron sucedan de nueva cuenta. Eso es una de las cosas más importantes que van a necesitar estos Knicks para poder salir avantes en la serie. Como les mencionaba, el primer dato importante es la salud de Tyrese Haliburton, que ya viene con problemas de la espalda baja desde la serie anterior, incluso desde finales de la temporada, pero la serie anterior apenas estaba promediando 16 puntos por partido, cuando él estaba promediando en temporada regular por encima de los 20. También bajó su producción en rebotes, por supuesto, y también en asistencias, y ese iba a ser uno de los factores. Aparecía como cuestionable antes de que comenzara el partido, se confirmó que podía jugar, pero la realidad es que lo vimos por mucho tiempo en la banca. Sí entró en momentos importantes, pero nunca logró encontrar ese ritmo que él necesita para poder conseguir puntos.
¿Qué pasó entonces en el principio del partido? Bueno, los Knicks se fueron rápidamente al frente por 4 puntos, pero después permitieron una racha de 8 puntos contra 0 de los Pacers, que fue respondida prácticamente de manera inmediata por los de la Gran Manzana con la misma cantidad, una racha de 8 puntos contra 0, y entonces los Knicks estaban arriba por 4, más o menos a la mitad del periodo. En ese momento, Jalen Brunson ya llevaba 10 puntos, estaba otra vez en modo verdaderamente asesino para tener una noche extraordinaria, y realmente fue lo que hizo a lo largo del partido. Sigue demostrando la calidad que tiene y por qué es uno de los mejores jugadores en este momento en los playoffs, y que lo ha sido también a lo largo de la temporada, aunque muchos todavía no lo reconocen. Muchos otros, incluso como Paul Pierce, recientemente declaró que pedía disculpas porque no estaba considerando o no estaba juzgando de manera correcta a los Knicks ni a Jalen Brunson. Entonces este tipo de actuaciones de Jalen hace precisamente que muchos de sus detractores empiecen a olvidar esas palabras, a disculparse y a cambiar su manera de verlo. Ya no va a poder entrar a la terna para poder ganar el MVP. Sin embargo, me parece que con lo que está haciendo, por lo menos le está dejando claro a todos en la liga, compañeros, también rivales, tanto jugadores como entrenadores, a los comentaristas, a todos en la liga, que es sin lugar a dudas uno de los mejores en este momento en la NBA. ¿Qué más tenemos de ese primer periodo? Bueno, Josh Hart había conseguido también 7 puntos de manera consecutiva, y con eso los Knicks estaban arriba por 7 también cuando quedaban 5 minutos por jugar. Los Knicks llegaron a alcanzar una ventaja que fue hasta de 8 puntos, y los minutos finales, en este caso de los Pacers, fueron mejores para cerrar ese primer periodo. Por lo tanto, los Knicks estaban al frente solamente por 3 puntos cuando acabaron los primeros 12 minutos. El porcentaje de efectividad de los de la Gran Manzana era de 41%, 9 de 22 y 2 de 7 en triples, mientras que los Pacers un 37% de efectividad, 9 de 24 y 4 de 10 en triples. En lo que respecta a los rebotes, en ese primer periodo las cosas iban bien para los Knicks. Fue más adelante cuando se empezó a complicar la situación. Ahí llevaban 16 rebotes en total contra 13 del equipo de los Pacers, solamente un rebote ofensivo para los Knicks, no pudieron conseguir puntos, y los Pacers tenían 2 rebotes ofensivos, los cuales convirtieron en 3 puntos. ¿Qué más tenemos de ese primer periodo? Pues las pérdidas de balón, que fue otro factor importante, no en este periodo, pero sí más adelante en el partido. Los Knicks solamente una para 2 puntos, y los Pacers 2 pérdidas de balón que les costaron 3 puntos. Y lo que les mencionaba, a partir de aquí vamos a empezar a ver cómo estuvo muy marcada la diferencia en lo que respecta a la aportación de los jugadores de la banca, porque los Knicks solamente tenían 1 punto procedentes de un tiro libre de Precious Achiuwa, mientras que los Pacers tenían ya 14 puntos de su banca, precisamente por lo que les mencionaba, la poca producción por parte de Pascal Siakam y la prácticamente nula producción de Tyrese Haliburton. Eso fue lo que provocó que tuvieran más minutos los jugadores de banca. Brunson terminó el periodo con sus 10 puntos, Hart terminó con 9 puntos, 3 rebotes, 2 robos, 2 asistencias y un bloqueo. También fue un juego verdaderamente redondo para Josh Hart a lo largo de todo el partido. El segundo periodo empezó muy mal para los Knicks. 1 de 5 en tiros de campo, una pérdida de balón, permitieron que llegara una racha de 13 puntos contra 5 de los Pacers, con lo cual ellos se fueron al frente por 5 puntos con menos de 7 minutos por jugar, y de ahí fue cuesta arriba para los Knicks. Tuvieron que sufrir bastante para lograr empatar el partido, pero desafortunadamente volvieron a entrar en otro bache. Fallaron 4 tiros de manera consecutiva, entregaron otra vez un balón, y eso abrió la puerta para una nueva racha de los Pacers, que fue de 9 puntos contra 0, y tomaron esa ventaja misma de 9 puntos. Y al final, esto ya era prácticamente cuando estaba acabando el partido, y uno de los momentos que quizá le regresó algo de, digamos, positivo anímicamente para los Knicks, fue que justamente cuando estaba terminando la primera mitad, Isaiah Hartenstein, con un tiro desde media cancha, consiguió el triple. Los Knicks iban a estar abajo por 9, pero con ese triple se pusieron abajo solamente por 6 al medio tiempo, y fue un tiro verdaderamente espectacular de un jugador que no lo estamos nunca esperando. Podríamos verlo tal vez de Jalen Brunson, de Donte DiVincenzo, de Josh Hart, incluso de Deuce McBride,
pero nunca nadie lo hubiera esperado por parte de Isaiah Hartenstein, y quizá por eso también la marca por parte del equipo de los Pacers no fue tan fuerte y le permitió que disparara libremente, y afortunadamente la canasta terminó entrando y de cierta forma maquilló un poco lo mal que se había hecho a lo largo de ese segundo periodo, en el cual los Knicks tiraron para un 45% de efectividad, 9 de 20 en tiros de campo, 2 de 5 en triples, incluido ese de media cancha por parte de iHeart, y también el equipo de Pacers 54% de efectividad, 14 de 26 y 3 de 6 en triples. Y aquí comenzaba ya la situación problemática para los Knicks en lo que corresponde a las pérdidas. Fueron 3 pérdidas de balón en ese segundo periodo que les costaron 6 puntos en contra, mientras que los Pacers solamente entregaron en una ocasión el balón en ese segundo periodo y les costó 2 puntos en contra. Así las cosas, habían sido 2 cuartos completamente diferentes para los Knicks, habían prácticamente dominado el primero y después el segundo se les complicó de más por esta situación que les comento. Los rebotes fue un factor clave. Vamos a ver ahora sí cómo quedó. Vean, recuerden que los Knicks estaban ganando esa batalla 16-13 en el primer periodo. Para la segunda mitad o para el medio tiempo ya los Knicks tenían 21 rebotes, mientras que los Pacers ya los habían superado, tenían 24. En el segundo periodo les ganaron esa batalla y ese fue uno de los motivos por los cuales pudieron irse al frente y mantener la ventaja prácticamente durante todo el segundo periodo, y también a lo largo de la segunda mitad la tuvieron por mucho tiempo. Los rebotes ofensivos de los Knicks fueron solamente 2 y produjeron 3 puntos. De los Pacers fueron 5 rebotes ofensivos en toda la primera mitad que costaron 8 puntos en contra. Y está uno de los factores importantes por los cuales los Knicks van a tener que trabajar. Ellos entraban a esta serie con la ventaja justamente en esa estadística, mientras los Pacers tenían la ventaja en cuestión de ritmo de juego, velocidad, porcentaje de efectividad, incluso también en puntos desde la banca. Los Knicks tenían el dominio, en teoría, de los rebotes, tanto a la defensiva como a la defensiva, pero en este partido me parece que lo sufrieron de más, y un poco por eso que les reitero, creo que hubo cierto exceso de confianza porque no lograban encajonar bien a los jugadores de los Pacers, que no son de tanto renombre, les permitían acercarse a la canasta y conseguían los puntos o por lo menos una segunda oportunidad. Ese fue uno de los problemas, y la banca también. Regresemos a ese punto. Los Knicks se mantuvieron solamente con un solo punto desde la banca, mientras que los Pacers tenían 27 puntos en la primera mitad de jugadores que no eran titulares. Otro tema importante que yo les mencionaba en la previa: el equipo de Pacers pasa muy bien el balón, y esa es prácticamente una de las cualidades principales de su ofensiva tan dinámica. Los Knicks tenían solamente 7 asistencias en la primera mitad y los Pacers tenían 15. Eso es otro de los aspectos importantes que tenemos que evaluar, y es que la defensiva de los Knicks tiene que ser mucho más cerrada, tiene que estar más pegado a estos jugadores, que a diferencia de la serie, como les mencionaba, de los 76ers, en aquella serie, digamos que eran un poco más estáticos. Tenías a un Joel Embiid, tenías a un Tobias Harris, otros jugadores que por ahí no eran tan dinámicos, a excepción quizá de Tyrese Maxey. Aquí la mayoría de los jugadores tienen velocidad, se saben mover muy bien, encuentran los espacios libres de la defensiva, y eso es lo que van a tener que trabajar los Knicks después de haber aprendido lo que se vivió hoy. Al medio tiempo entonces Jalen Brunson tenía 18 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias. Josh Hart 11 puntos, 7 rebotes, 2 asistencias, 2 robos y 1 bloqueo. OG Anunoby 8 puntos y 3 rebotes. Isaiah Hartenstein 7 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias. Donte DiVincenzo todavía no había despertado hasta ese momento, solamente 4 puntos, 3 rebotes, 1 asistencia y 2 bloqueos. Por lo menos en la parte defensiva lo estaba haciendo bastante bien, poniendo presión a jugadores importantes como Tyrese Haliburton principalmente, y esa fue una de las claves también por los cuales estuvo más o menos seco durante la primera mitad. Pero de los otros jugadores que no estaban en el radar, por ejemplo, tenemos a McConnell, que tenía ya 10 puntos. Turner sí es un jugador que estaba en el radar, tenía 9, pero tenemos por ahí a Shepard, que ya tenía 8 puntos, a Isaiah Jackson tenía 6, mientras que Pascal Siakam, como les decía, no tenía una buena producción, solamente 6 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias, y Tyrese Haliburton tenía 6 puntos y 5 asistencias. Así estaban entonces las cosas en la primera mitad, con los Knicks abajo por 6 puntos,
con muchas cosas que trabajar y que poco a poco intentaron mejorarlas, pero la verdad es que les costó mucho trabajo. Porque el inicio del tercer periodo no fue tampoco nada bueno. El arranque de los Knicks permitió una racha de 8-2 al equipo de los Pacers y con eso desafortunadamente se fueron otra vez abajo y tuvo que venir otra vez el intento de recuperar. Ese fue otro de los factores importantes que se veía prácticamente como una tendencia. Los Knicks estaban abajo y encontraban la forma de regresar. Pero cuando estaban ya sea empatados o a un punto o a dos, empezaban a venir otra vez la mala selección de disparos, los errores, incluso entregas de balón, descuidos a la defensiva y otra vez el equipo de los Pacers se separaba por 5, 7, 9 puntos. Ese es uno de los aspectos que también pudimos ver a lo largo de este partido y que tendrán que revisarlo muy bien en el video los Knicks, precisamente para evitar que esto vuelva a suceder. Yo lo decía justamente también en el podcast donde hice la previa. Los Knicks tienen que aprender de lo que se equivocaron a lo largo de la serie en contra de los 76ers. Y ese era uno de los factores, leer el momento del partido. Una vez que te vas acercando o cuando tienes una ventaja que la puedes ampliar, tienes que pensar con cabeza fría. Tienes que entender que lo más importante no es anotar rápido, sino conseguir puntos. No necesitas un triple forzosamente. Si el jugador está libre, que lo ejecute. Pero si no, busca una colada, busca un tiro de media distancia que tenga una mayor posibilidad de conseguir, de que sea efectiva y también que tengas la posibilidad incluso de si fallas pelear el rebote. Pero si lo haces todo de manera apresurada en contra de un equipo como este de los Pacers que baja el rebote y corre inmediatamente la duela, muchas veces agarraron a los Knicks mal parados y por eso eran puntos fáciles y en cuestión de 30 segundos ya tenían un par de canastas y los Knicks no sabían ni en qué momento les habían conseguido esos puntos. Es por eso que necesitan tener el control del partido y tomar decisiones adecuadas cuando el momento lo indica de esa manera. Después entonces el partido se puso bastante parejo, como les decía, los Knicks lograron venir de atrás, lograron empatar el partido, vino una mini racha que fue de 5 puntos contra 0, en ese momento con 5 minutos por jugar estaban al frente por justamente esos 5 puntos, pero lo que les decía, en vez de tratar de ampliar la ventaja, defender bien, empezaron a venir los errores, tiros precipitados y eso abrió la puerta para una racha. Después de que te fuiste al frente por 5 puntos, le das una racha de 10-0 a tu rival y los Pacers entonces, después de estar abajo por 5, estaban ahora al frente por 5. Esos son los problemas que causa el hecho de no tomar las decisiones correctas y de no leer de manera adecuada el momento del partido y qué es lo que necesitas en realidad. Porque con un triple rápido no vas a irte al frente por 20 puntos, solamente son 3, pero si lo fallas y descuidas atrás, entonces ya te descontaron 2 y después si te vuelves a equivocar, entregas el balón y vuelven a hacer lo mismo, ahí es donde te agarran mal parado y pasa justamente esto que le sucedió a los Knicks. Entonces, los Knicks estaban al frente o abajo por 2 cuando estaba terminando ese tercer periodo y al igual que como ocurrió en el medio tiempo con Isaiah Hartenstein, pero ahora de este lado no fue desde media cancha, pero un triple con el reloj expirando por parte de Miles Turner le dio la ventaja a los Pacers de 5 puntos después de ese tercer periodo. El porcentaje de efectividad en este cuarto para los dos equipos realmente fue bastante bueno. Los Knicks un 65% de efectividad, 13 de 20 y 3 de 5 en triples. Los Pacers no lo hicieron tampoco nada mal, fue un 62% de efectividad, 13 de 21 en tiros de campo y 2 de 6 en triples. ¿Dónde estuvo la clave? Las pérdidas de balón. Los Knicks cometieron 5 pérdidas de balón, les costaron 6 puntos en contra y unas de esas pérdidas fueron justamente en esos momentos en los que yo les decía. Intentaban venir de atrás, tomar la ventaja, empiezan a cometer los errores, descuidos en la defensa y entonces se te va rápidamente arriba el equipo de los Pacers. Una de las lecciones más importantes que los Knicks tienen que aprender de este partido. Llegábamos entonces a un cuarto periodo en el cual todo se iba a definir y desafortunadamente con Jalen Brunson en la banca porque había jugado todo el tercer periodo, los Knicks no arrancaron otra vez nada bien. La cosa estaba muy complicada porque tuvieron 1 de 3 en tiros de campo, una pérdida de balón, los Pacers lograron un arranque de 7 puntos contra 3, lograron estar al frente por 9 puntos, todavía con mucho tiempo, quedaban 10 y medio por jugar, pero podían tomar el control del partido.
Después de eso se pidió un tiempo fuera, en el cual ya regresó Jalen Brunson a la duela, y ahí es donde las cosas empezaron a cambiar, aunque no drásticamente. Costó mucho trabajo porque en realidad en muchas ocasiones Jalen Brunson conseguía canastas que solamente respondían a las canastas que acababa de encestar el equipo de los Pacers por esta situación que ya les platiqué. Los Knicks después afortunadamente encontraron una buena racha que fue de 8 puntos contra 0. Se pusieron solamente a un punto con menos de 9 minutos por jugar. En ese lapso vino una clavada extraordinaria por parte de Josh Hart y un triple de Donte DiVincenzo, pero como les decía, no pudieron tomar la ventaja, por lo menos en ese momento. Vinieron los errores, mala selección de disparos, una posesión posterior. Nesmith hace una colada desde el lado izquierdo, atrás del tiro de 3, entra prácticamente en diagonal y termina haciendo una clavada espectacular enfrente de Mitchell Robinson, y eso en ese momento le bajó el momento a los Knicks, y después también una pérdida de balón que provocó que los Pacers se fueran al frente otra vez por 5, cuando ya los Knicks estaban a un punto. Así estaba la situación, y después afortunadamente otra vez Josh Hart, tratando de venir de atrás, hizo cosas importantes en un lapso corto de tiempo, porque atacó la canasta, consiguió los puntos y sacó la falta. Después desafortunadamente falla el tiro libre, pero ojo, que esto es una de las jugadas que más refleja lo que sucede con Josh Hart a lo largo de cada uno de los partidos. Falla el tiro libre, sí, pero él mismo va a buscar el rebote, lo consigue y consigue también los puntos. Es decir, de una jugada que pudo haber sido de 3, falla el tiro libre, pero él consigue el rebote y la convierte en una jugada de 4 puntos en cuestión de segundos. Eso fue muy importante porque los Knicks en ese momento entonces estaban a un punto con 5 minutos por jugar, 5 minutos y medio aproximadamente por jugar. A partir de ahí el partido se mantuvo parejo, con errores, o sea, parejo no a la ofensiva bien, sino parejo cometiendo errores los dos equipos, entregas de balón también, y eso fue precisamente lo que provocó que se mantuvieran ahí. Después los Knicks lograron otra racha que fue de 9 puntos contra 0 y se fueron al frente por 4 puntos cuando quedaban 2 minutos y medio por jugar, y ahí parecía que entonces ya las cosas las podían empezar a controlar de cierta forma. Sin embargo, la realidad es que no fue así. En ese lapso vino una jugada importante, que fue un robo por parte de OG Anunoby. Después corrió la duela de lado a lado, clavó la bola, y parecía justamente por eso que era el momento de los Knicks, pero en la siguiente posesión ofensiva vino una buena presión por parte del equipo de los Pacers, y Josh Hart terminó entregando el balón, y fue una pérdida que llevó a que se empatara otra vez el partido cuando quedaban 2 minutos por jugar. Y a partir de aquí vinieron varios momentos claves a lo largo de los últimos minutos. Primero de ellos, con el marcador empatado, vino una jugada en la cual Jalen Brunson intenta hacer la colada, intenta pasar entre dos jugadores de los Pacers, le cometen falta, o bueno, eso es lo que marcan los oficiales en la duela. Los Pacers piden la revisión y después de la revisión se dan cuenta de que Tyrese Haliburton tocó primero el balón y después la mano de Jalen Brunson, por lo tanto era bola para el equipo de los Pacers, y ahí empezaba otra vez el drama. Vino jugadas en las cuales ninguno de los dos equipos pudieron encestar, y con 1 minuto seguíamos entonces con el marcador empatado, y vino una de las jugadas más importantes, porque los Knicks trataron de consumir la mayor parte del reloj que pudieron. La marca otra vez estuvo muy pegada a Jalen Brunson, porque ya sabían que era el jugador que podía conseguir los puntos. Se da cuenta muy bien de que estaba libre a un costado Donte DiVincenzo, y ahí vino el triple que ya les platiqué. Si ustedes ven la jugada, si ustedes ven la repetición, si ustedes ven alguna imagen, van a ver que Tyrese Haliburton estaba de enfrente de él. La realidad es que cuando Donte DiVincenzo recibe el balón, estaba muy lejos Tyrese Haliburton. En realidad solo llegó a aparecer en la toma, pero Donte DiVincenzo consiguió el triple, que volvió loco al Madison Square Garden y le dio una ventaja de 3 puntos a los Knicks ya en los últimos segundos del partido, al igual que como ocurrió en aquel juego 2 en contra de los 76ers. Así las cosas, pero todavía no había absolutamente nada definido, porque estaban al frente entonces los Knicks con 40 segundos por jugar. Vino una
ejecución muy buena por parte de los Pacers. Muchos pensaban que quizá, incluso en la transmisión decían que probablemente tenían que ir a buscar el triple. No lo hicieron de esa manera. Buscaron a Pascal Siakam, que trabajó a OG Anunoby y le consiguió la canasta en la pintura, y se pusieron solamente a un punto cuando quedaban 27 segundos por jugar. Después los Knicks venían a la ofensiva y trataron de ponerle presión, o más bien no trataron, le pusieron presión a Jalen Brunson entre dos jugadores y lo obligaron a que cerca de la línea, casi pisando la línea, él se eleva y le estrella el balón en el cuerpo a Tyrese Haliburton. Desafortunadamente para Jalen Brunson, se lo lanzó con tal intensidad que al momento de que toca el cuerpo de Tyrese Haliburton rebota hacia Jalen Brunson, que estaba ya pisando afuera, y en ese momento entonces marcan bola para los Pacers. Una jugada desafortunada, pero que fue producto de la presión que le pusieron a Jalen Brunson. Entonces los Knicks estaban ganando por 1, sí, pero la posesión era en ese momento entonces de los Pacers. En la siguiente jugada intenta Tyrese Haliburton llevarse a Jalen Brunson y viene a Donte DiVincenzo, y viene una pantalla por parte de Miles Turner que la marcan como falta ofensiva. Es una jugada muy cerrada. La tuvieron que revisar porque así lo pidió el equipo de los Pacers. No sé, me parece que sí tendría, en honor a la verdad, a la justicia, creo que fue muy rigorista esa falta. Sí se ve el contacto, sí se ve que se hace un poco hacia adelante, pero son de esas faltas que a veces las dejan pasar los oficiales. En esta ocasión la dieron, la revisaron y confirmaron que sí hay un movimiento, quizá mínimo, pero que se tenía que haber marcado como falta. Pero es de esas que como les comento, hay algunas violaciones que en muchas ocasiones son muy claras y deciden dejarlas pasar. Esta falta es de esas que también muchas veces se deja pasar, pero al final, después de revisión, ya no debería de haber ninguna duda. Sí hay una falta y le dieron entonces otra vez el balón a los Knicks. Quedaba entonces pocos segundos por jugar, y aquí vino uno de los errores principales que tuvo el equipo de los Pacers. Porque sí, en efecto, tenían que dar falta lo más rápido posible, pero se equivocaron y dieron una falta a Jalen Brunson antes de que el balón se pusiera en juego. Y para todos aquellos que no estén familiarizados con la regla o que apenas estén empezando a ver básquetbol, si el balón todavía no está en juego, es decir, está en manos del jugador que va a sacar y hay una falta dentro de la duela, eso es una falta técnica y provoca un tiro libre para el equipo que la recibió. Por lo tanto, después de haber estado arriba solamente por un punto, Jalen Brunson ejecuta el tiro libre y sin haber movido el balón todavía, estaban ya al frente por 2 puntos. Esa fue una de las jugadas claves en ese momento del partido, porque después los Knicks sí lograron poner el balón en juego, le pusieron de hecho en las manos de Jalen Brunson, a quien le cometieron una falta, lo mandaron a la línea, ejecutó los 2 tiros libres, los 2 fueron buenos, y ahí cambió la historia, porque en lugar de que eso hubiera sucedido y que se hubieran ido al frente los Knicks solamente por 3 puntos y los Pacers con la posibilidad, por supuesto, de con un triple empatarlo, ahora estaban a 2 posesiones por ese error específico de cometer una falta antes de que se pusiera el balón en juego. De tal manera que entonces los Knicks con 11 segundos por jugar tenían ventaja de 11 puntos. Los Pacers habían ocupado su último tiempo fuera pidiendo la revisión de esa falta ofensiva que le marcaron a Miles Turner. Por lo tanto, tenían que recorrer toda la duela para conseguir canasta, después cometer falta y volver a entrar a ese juego que ya conocemos. ¿Qué sucedió? Le dieron el balón a Tyrese Haliburton, no lo pudo controlar de manera adecuada, después ya lo recuperó, corrió la duela, medio se trompicó, perdió el balón, lo terminó recuperando, o mejor dicho, se lo terminó robando OG Anunoby, que corrió de lado a lado y simplemente hizo que se acabara el reloj, y de esa manera los Knicks terminaron ganando de una manera dramática, una vez más, un partido que se les complicó mucho, pero tuvo que ver en gran parte por los errores que ellos cometieron a lo largo del partido. Todos estos que por supuesto ya platiqué con todos ustedes, y es importante que los Knicks entiendan o puedan revisar justamente el video de todo esto, porque es algo
que ya lo había platicado yo en el podcast. Por supuesto, ellos no vienen y me preguntan a mí, ¿no? Deberían venir y preguntarme, pero yo en el podcast justo lo decía, tienen que dominar los rebotes, no pueden permitir esas situaciones, la concentración es importante, no tratar de presionar los disparos y estar concentrados en los momentos claves del partido. Eso fue algo que sucedió hoy a lo largo de todo el encuentro. Afortunadamente lograron sacarlo hacia el final del mismo, pero esto no siempre puede suceder. Sabemos que sí, estos Knicks son un equipo que viene de atrás, que nunca deja de pelear y que siempre en los últimos segundos le va a poner drama al partido. Pero la realidad es que no siempre salen las cosas a tu favor. Y hoy pudieron haber terminado con una derrota que hubiera sido muy costosa contra un equipo que no tenía al 100% a sus mejores jugadores y que los de la banca, que son simplemente jugadores de rol, estuvieron a punto de sacarte un partido el cual no te puedes permitir, y menos tomando en cuenta que los Knicks son un equipo que tiene pocos jugadores. La rotación básicamente es de 7, hoy la extendió hasta 8, le dio algunos minutos, como les mencionaba, a Precious Achiuwa, pero la realidad es que la rotación de los Knicks es solamente de 7 jugadores. Y otro aspecto importante, además de esto, es que de los jugadores que vienen de la banca, solamente Deuce McBride es un jugador que te puede aportar a la ofensiva. Precious Achiuwa y Mitchell Robinson pueden bajar los rebotes y pueden hacer presencia en la defensa, pero si quieres puntos y necesitas ofensiva, el único del cual puedes hacer uso es Deuce McBride. Por eso precisamente los Knicks tienen que entender cómo es el momento del partido y jugar con la misma intensidad sin importar quién sea el rival que tengan enfrente. Yo no sé si para el siguiente partido va a estar más sano Tyrese Haliburton, va a poder jugar más minutos, va a aportar más, pero si no es así, de todas maneras, el que esté sobre la duela, los Knicks tienen que poner esa presión y evitar que tengan tiros fáciles y principalmente evitar los rebotes ofensivos, que como les decía, ese fue uno de los factores importantes. Fueron solamente 7 para el equipo de los Pacers, sin embargo, lo convirtieron en 10 puntos que fueron verdaderamente claves. Otro de los aspectos que yo les mencionaba fueron también las pérdidas de balón. Los Knicks terminaron entregando 14 veces el balón y en una ocasión también se les acabó el reloj de disparo. De las 14 veces que entregaron el balón, las convirtieron los Pacers en 22 puntos en contra. Ahí está otro de los factores que los Knicks no pueden permitir. Son situaciones que tendrán que trabajar. Puntos desde la banca. 46-3 para el equipo de los Pacers. No es nada de sorprendernos, yo lo decía en el podcast, el equipo de Indiana es el mejor en puntos desde la banca. Eso es una realidad, no es algo extraño y no es porque siempre tengan jugadores lesionados de sus titulares, es porque tienen un sistema que funciona de manera que no importa el jugador que esté adentro, todos saben cómo deben de correr la duela, saben que una vez que bajan el rebote ya están corriendo el rompimiento rápido y tienen la capacidad de ejecutar bien. Por eso consiguen tantos puntos desde la banca y también por eso consiguen en promedio tantos puntos por partido, más de 120, 123 puntos por partido. Y es precisamente por este sistema. Entonces, sí, por supuesto, hay jugadores que destacan más que otros. Pero si el sistema funciona y los jugadores saben ejecutarlo, entonces cualquiera que esté sobre la duela te puede hacer el mismo daño. Ese es uno de los factores que los Knicks necesitan trabajar de aquí al siguiente partido para evitar que esto suceda. Porque aunque fue un final dramático, emotivo y se queda uno con la sensación muy positiva de que se sacó un partido complicado, la realidad es que después de ver la serie en contra de los 76ers, ya necesitan los Knicks tener una victoria un poco más cómoda. Que a minutos de que esté terminando el partido ya incluso puedas meter a jugadores de la banca para poder descansar o por lo menos tener esa tranquilidad que el partido está asegurado. En serio, los Knicks necesitan algo así porque si no esta serie te puede llegar a alargar demasiado y eso es algo que no sería nada agradable porque después de una serie muy dura en contra de Filadelfia, si esta serie se alarga, el cansancio, el tema físico va a ser un factor si es que los Knicks logran avanzar y yo creo que lo van a poder hacer una vez que enfrenten a los Celtics, que es lo más probable que ellos avancen a la final. Va a ser una situación completamente diferente y con un equipo muy desgastado. Por eso, desde ahora tienen que trabajar para hacer lo mejor posible y que las victorias vengan de una manera un poco más cómoda y que los jugadores principales puedan
tener minutos de descanso. Jalen Brunson, como siempre, otra vez una actuación extraordinaria. Tuvo 43 puntos, 6 asistencias, también 6 rebotes, aunque ojo, entregó en 4 ocasiones el balón, algunas de las que unas ya se las platiqué, momentos importantes. Esa que le estrelló el balón a Tyrese Haliburton pudo costar el partido para los Knicks, pero al final fue una gran actuación de manera redonda, un 53% de efectividad en tiros de campo. Después de él, Josh Hart con un partido también extraordinario, 24 puntos, 13 rebotes, 8 asistencias, 3 robos y un bloqueo, pero también la situación de las pérdidas de balón. Hoy Josh Hart no estuvo en su mejor partido en lo que corresponde a entregas, más bien tuvo 5 entregas de balón, fue el que más entregas de balón tuvo por cualquiera de los dos equipos, y el segundo fue precisamente, como ya se los mencionaba, Jalen Brunson. Donte DiVincenzo, de hecho él terminó con más puntos, 25 puntos, 3 rebotes, solamente una asistencia, 2 bloqueos y consiguió 5 de 9 en triples para un 55% de efectividad. Pero si después nos vamos al que seguía o a los que seguían, ya la producción fue mucho menor. 13 puntos tanto de Isaiah Hartenstein como de OG Anunoby. Isaiah Hartenstein agregó también 6 rebotes y 4 asistencias, mientras que OG Anunoby 9 rebotes, 4 asistencias y 2 robos. Así las cosas en la parte numérica para el equipo de la Gran Manzana. Y bueno, pues afortunadamente después de todo esto que ya les platiqué, quedó con una victoria que era necesaria, pero sí hay ciertas cosas que se necesitan trabajar. Quizá todavía no podían palpar de una manera más clara cómo iba a ser este partido, debido a que todavía quizá estaban un poco con el chip de lo que había pasado en contra de los 76ers, pero creo que es una prueba muy importante, mejor dicho, un ejemplo de lo que van a ver de aquí en adelante, y van a necesitar trabajar esos detalles que ya les mencionaba para poder seguir ganando la serie. Tenemos a un Jalen Brunson que está encendido y dudo mucho que se vaya a apagar en algún momento, está muy motivado. Josh Hart está siendo también un jugador extraordinario, está teniendo una postemporada, unos playoffs geniales, y Donte DiVincenzo, después de 5 partidos muy pero muy pobres en contra de los 76ers, explotó en el juego 7, fue clave para la victoria, y hoy también en el momento importante que fue la segunda mitad, fue cuando consiguió la mayor cantidad de sus puntos y principalmente ese triple que le dio la ventaja más cómoda a los Knicks en los últimos segundos, aunque como ya se los platiqué, el final todavía fue un poco dramático. Así las cosas, entonces los Knicks se quedan con una victoria y volverán a jugar el próximo miércoles de nueva cuenta en el Madison Square Garden, y esperemos que las cosas sean ya completamente diferentes. Y vamos también a ver si es que el equipo de los Pacers puede recuperar a Tyrese Haliburton un poco más de minutos, y también que puede hacer más Pascal Siakam. Por otro lado, los Knicks necesitamos ver si Tom Thibodeau le va a dar más minutos o no a Precious Achiuwa, si se va a quedar entonces con esa rotación de 7 o la va a extender a 8 jugadores, que sería, desde mi punto de vista y por lo que he podido analizar a lo largo de las últimas semanas, sería lo más que le extendería. Yo no creo que le dé minutos a ningún otro jugador, principalmente que podríamos pensar tal vez a Alec Burks, pero la realidad es que ya lo relegó a la banca desde hace mucho tiempo. Dudo mucho que pueda tener minutos, así es que lo más que los Knicks extenderían esa rotación sería a 8, pero recuerden lo que les dije, la única persona, el único jugador que puede aportar a la ofensiva sería Deuce McBride. Entonces por eso se necesita también tomar las decisiones adecuadas, porque si te vas muy abajo, después el cuesta arriba es muy pero muy pesado. Hoy una muy buena victoria y esperemos que el miércoles se pueda repetir. No me queda más que agradecerles a todos ustedes que me hayan acompañado en este reporte post partido, y recordarles también que estén al pendiente de las redes sociales de Reporte Knicks para toda la información que pueda surgir a lo largo de estos días con el equipo de la Gran Manzana. Mientras tanto, yo estaré entonces de vuelta el próximo miércoles para traerles toda la información de lo que haya ocurrido en ese segundo duelo de la serie semifinal en contra de estos Pacers. Soy Oscar Pérez y que pasen todos una extraordinaria noche. Nos vemos el miércoles.